Estamos este viernes, antesala del fin de semana. Les saluda Carlos Jovel Alvarado en compañía de Marcela Herrera. Buenas tardes, Carlos. Por supuesto, estamos listos para llevarle toda la información en este momento y a continuación le informamos de lo último que ha trascendido sobre la caravana de migrantes. Así es, se informa de última hora, hace unos minutos se reporta que la caravana de migrantes hondureños ha sido atacada con bombas lacrimógenas en la frontera de Tecún Umán, San Marcos de Guatemala con México. Quienes se encuentran en este lugar, hemos tenido contacto en directo con nuestra cadena hermana TN23 de la red nacional, de la red de noticias Salvavisión desde Guatemala, quien estaban informando en directo lo que en ese lugar se estaba registrando. Hasta ahora han sido atacados por parte del ejército guatemalteco cientos de hondureños. Observe usted esta situación, este éxodo de personas que han decidido salir del país en búsqueda del sueño americano, se han encontrado a esta hora de la tarde con esta pesadilla realmente, Marcela. Es una pesadilla que están viviendo, han sido atacados. Se informa también que algunos de los migrantes se han tirado incluso al río para, pues obviamente evitar los daños que provocan las bombas lacrimógenas en el organismo. Por supuesto, Carlos, y es que las imágenes mostraban cuando varios hondureños pues rompieron una valla que dividía la frontera entre México y Guatemala, donde fueron atacados por las autoridades, y es lastimosa la situación porque sabemos que en esta caravana pues van muchos niños y también adultos mayores que están sufriendo gravemente este actuar pues de las autoridades. Bueno, definitivamente siempre nos vamos a contactar con nuestros corresponsales en la zona que ya están desplazados para informarnos qué es lo que está ocurriendo a profundidad y conocer versiones oficiales, versiones de los migrantes. A esta hora de la tarde han sido atacados la caravana de migrantes con bombas lacrimógenas en este éxodo de hondureños en búsqueda del sueño americano. Vamos a tener más reacciones en relación a este tema y mantenerlo a usted muy bien informado. De momento vamos a conocer algunas reacciones que ya se han generado en el país. La diputada Doris Gutiérrez manifiesta que las autoridades, en vez de implementar políticas represivas y buscar culpables de incentivar la caravana de migrantes, deberían buscar protección para los migrantes, generar fuentes de empleo y combatir la inmensa ola de corrupción para que los hondureños no se vayan de este país. Decirle que lamentablemente la Secretaría de Relaciones Exteriores no ha cumplido el rol que le corresponde como una Secretaría de Estado responsable de estos temas de la migración. Por un lado, por otro lado pretenden con hacer carteles y con ese tipo de cosas, pretenden ellos convencer a la gente que no se vaya. La gente se va porque tiene el estómago vacío, la gente se va porque no tiene oportunidades de empleo, la gente se va porque de una u otra manera se ve forzada a salir de los barrios y las colonias por grupos de antisociales. La gente se va porque va a los hospitales y no hay ni algodones. Entonces la Secretaría de Relaciones Exteriores, en lugar de estar hablando de una política represiva, en lugar de estar amenazando, en lugar de estar señalando a una persona como si fuera el Moisés y que él es el responsable de todo, debería estar urgiendo al gobierno que elabore una política de emergencia, de reinserción de todas estas personas que por una u otra razón se fueron y que seguramente algunos van a regresar. Esa debería ser la labor de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Bueno, y es que son decenas de hondureños que iban caminando bajo intenso sol, Carlos, y que recibieron medidas extremas por parte de las autoridades mexicanas, pues al intentar romper la valla que dividía la frontera entre Guatemala y México. Y ustedes observaron pues fuertes imágenes de todo lo que han vivido nuestros compatriotas hondureños en este largo recorrido que han emprendido pues desde hace varios días intentando llegar hasta Estados Unidos. Bueno, ayer se pronunció la canciller hondureña en una conferencia de prensa en donde habría indicado que esta caravana de migrantes de hondureños ha sido producto e incentivada por
miembros de la oposición política del país, acusando de manera directa al exdiputado de Libre Bartolo Fuentes y el mismo director, presidente del Partido Libertad y Refundación, José Manuel Zelaya Rosales. Sin embargo, también, Marcela, han ocurrido otras reacciones, se han generado otras reacciones. Miren ese drama humano que se vive. Hay muchísimas reacciones en relación a esto. Hay personas que han dicho que es tiempo de no buscar culpables, de no buscar responsabilizar a otras personas por esto. El mismo presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, en una cuenta de Twitter dijo ayer que los líderes de la región centroamericana están haciendo poco o nada para controlar esta masiva movilización de hondureños. Y cuando se refiere a poco o nada, es específicamente la falta de generación de empleo, la inmensa ola de corrupción, la desigualdad social, la inseguridad, la violencia, que cuando se agudiza, obviamente es lo que genera esto, la desesperanza de miles y miles de hondureños de querer irse del país. También habló el dirigente del Partido Nacional, Fernando Anduray, en donde aseguraba que las personas se iban porque las que se iban eran personas sin educación ni formación académica, y también dijo que lo que intentaban ellos era reencontrarse con sus familiares en los Estados Unidos. Esa es una opinión muy particular que tiene el dirigente nacionalista Fernando Anduray, pero han surgido muchas más reacciones, incluso de la Pastoral de Movilidad Humana, en donde motivaba a las fuerzas de seguridad no reprimir a los migrantes, y esto es lo que se ha generado en este momento: represión contra los migrantes, represión contra esta caravana de hondureños que buscan del sueño americano. El presidente Trump también dijo, Marcela, que era importante, o llamó, mejor dicho, a los países, a Honduras, a Guatemala, a El Salvador y a México, a detener esto. Y al parecer le están haciendo caso. Por supuesto, Carlos, y es que es lamentable la situación que se está viviendo. Es un verdadero problema esta masiva caravana que se ha desplazado desde hace días, y como mencionabas, pues las autoridades deberían tener una respuesta favorable para estas personas y pues brindarles de alguna manera seguridad y protección, y no pues llenarse, como dicen, la boca de situaciones que no ayudan a estas personas que realmente no quieren volver por la situación que todos conocemos se vive lamentablemente en nuestro país. Y según analistas en seguridad, Estados Unidos debe reconocer que la migración les afecta, por lo que deberían de ayudar a los países pequeños, en especial a los del Triángulo Norte, para evitar el masivo abandono de sus países con la intención de llegar a ese país del norte. Escuchemos a continuación la reacción del analista Donaldo Reyes Avelar. Se ha tomado una decisión de partir en estas caravanas que, en lo que a mí respecta, me parece que hay mucha desinformación para la gente. La gente está aprovechando las caravanas porque de alguna manera evitan, se ha hecho esa bola de nieve porque de alguna manera evitan pagarle a coyotes. Y al ir, y eso ha creado de que haya más gente, porque aprovechan que vaya el grupo, aprovechan que va un grupo, y de esa manera se unen al grupo y de esa manera se ahorran para no pagar un coyote. Ahora, son medidas obligatorias que tienen que tomar los estados. Recuerden que por aquí, por nuestro país, pasan muchos ilegales en la migración, que es algo normal, y por lo general tenemos que cumplir con las leyes internacionales. Estas amenazas que realiza Donald Trump a los diferentes estados pueden ser materializadas. ¿Sobre Cancelar los fondos y dejan el flujo de inmigrantes libre. Mire, la ayuda para los países del norte todavía no ha llegado. Entonces, cuando él dice que va a cancelar la ayuda, la pregunta es, ¿ya llegó o no llegó? Entonces, ustedes como medios de prensa deben de hacerlo, reflexionar si realmente ha habido una ayuda. Le voy a decir, nuestro país necesita la ayuda. El problema de la inseguridad no es un problema hondureño, es un problema producido por el crimen organizado. Y el crimen organizado es responsabilidad de todos los países. O sea, la responsabilidad es compartida con todos los países por el problema de la inseguridad que vivimos en nuestro país.
Bueno, ante este tema se han generado diferentes opiniones y en relación a las ayudas de Estados Unidos hacia Honduras se considera también que debe existir una corresponsabilidad de todos los países y en especial de Honduras, que sirve como puente para el narcotráfico del principal consumidor de drogas, que es Estados Unidos. Colocamos en la pantalla de su televisor la pregunta: ¿considera que Bartolo Fuentes es el responsable de la masiva salida de hondureños en caravana hacia los Estados Unidos? ¿Cómo puede participar? En nuestras redes sociales, BTV Somos Todos. De inmediato hacemos una primera pausa comercial, pero enseguida regresamos con estas y otras noticias importantes. Estamos de inmediato con nuestra cadena hermana TN23 de la red de noticias Salvavisión para informarles que en este momento se observan imágenes en directo de personas que han arrojado sus pertenencias, al río e incluso se han lanzado al río para huir de esta situación en la frontera México-Guatemala, Tecún, Humán, en San Marcos de Guatemala con México. Esto es lo que se está viviendo en este momento, a esta hora de la tarde. Los hondureños migrantes han arrojado producto de las bombas lacrimógenas que les han lanzado. Miren cómo se arrojan al río. Miren estas imágenes tan crueles, estas imágenes tan difíciles, tan duras para nuestros compatriotas. Indistintamente la condición económica, el credo religioso, la opinión ideológica que tengan, son personas que buscan una mejor oportunidad de vida en los Estados Unidos. Miren eso realmente es lamentable, es muy doloroso, Marcela. Por supuesto, Carlos, son imágenes completamente en vivo de lo que está sucediendo con nuestros compatriotas hondureños que debido pues a las medidas que tomaron las autoridades en la frontera, pues ellos han decidido lanzarse al río. Ahí observamos fuertes imágenes, como mencionabas, Carlos, momentos dolorosos, como dicen, a quien no le duele todo esto que está pasando, sinceramente, pues no sabemos qué tiene en su corazón. Son imágenes lamentables, las personas pues están decididas totalmente a llegar hasta el punto final, que es Estados Unidos, cueste lo que cueste, Carlos. Así es, lamentablemente lo que se está viviendo, esto hace unos instantes, y que nos hemos enlazado con la cadena de televisión TN23, miembro también de la red de noticias Albavisión, ofreciéndonos estas imágenes que, como lo repetimos, son muy dolorosas para todos estos hondureños que han buscado un sueño americano y que en la mayoría de los testimonios han dicho que se van porque hay hambre, porque no hay trabajo, porque no hay oportunidades, y si las hay, son mal pagadas, porque eso también es otro fenómeno que se da, y no se puede tampoco ocultar o tapar el sol con un dedo. Hay falta de oportunidades, hay trabajos mal pagados, hay explotación laboral en el país, hay desigualdad social, hay indiferencia también de parte de la misma sociedad y de las autoridades. Hay una situación muy difícil que se está registrando. Tenemos en contacto ya al periodista, nos vamos a enlazar en breve con el periodista Fernando Guillén para conocer las reacciones del exdiputado Bartolo Fuentes, quien ha sido acusado de manera directa por el Partido Nacional y por la canciller hondureña de ser el responsable de impulsar esta caravana de migrantes en el país, que pues ahora se ha agudizado y que hoy también, Marcela, se ha informado que se han formado otras cadenas de migrantes en búsqueda del sueño americano. Por un lado, hay algunos sectores que dicen que esto obedece a una campaña para desestabilizar al país, para quitarle credibilidad al gobierno, según algunos analistas del Partido Nacional. Sin embargo, otros sectores consideran todo lo contrario, que son situaciones que se han agudizado producto de la alta ola de corrupción que hay en el país. Ayer, casualmente, en una de las entrevistas que logramos hacer al doctor Carlos Flores del Hospital Escuela Universitario, dijo que no había ni tan siquiera material de sutura y que los médicos se ven en la obligación
de llevar incluso su propio material médico quirúrgico para atender a los pacientes, y que en la historia del país nunca se había visto una calamidad tan extrema como la que se vive hoy por hoy en el sistema de salud pública. Pero, por otra parte, se ha hablado también que ya se están haciendo esfuerzos para suplir el principal centro hospitalario del país. Pero esta es una realidad, Marcela, y que no la podemos tampoco ocultar. Así es, Carlos, y es que Bartolo Fuentes, el exdiputado del Partido Libertad y Refundación, pues ha sido insistentemente acusado por las autoridades como el activista social, pues principalmente pues incitando a la población para unirse a esta caravana, y él llegó este día pues al aeropuerto Toncontín, donde fue recibido por algunos activistas también y miembros de derechos humanos para proteger su seguridad y también su integridad física, por supuesto, ante toda la situación que se vive en nuestro país. Pero vamos a enlazarnos en un momento con nuestro compañero Fernando Guillén. Por ahora continuaremos con más noticias. Hacemos un paréntesis sobre este tema importante, pero por supuesto en minutos posteriores estaremos brindándole más información. Vamos a ir hasta San Pedro Sula. El próximo domingo se realizará una maratón organizada por las Fuerzas Armadas a favor de diversas organizaciones. Esta lleva por nombre Corriendo por la Salud. Nuestra compañera Mónica Zúñiga nos informa. Muy buenas tardes. Buenas tardes, compañeros. Este fin de semana se va a desarrollar una maratón que se llama Corriendo por la Salud de parte de las Fuerzas Armadas de Honduras. Me encuentro con el coronel Roosevelt Hernández para que nos hable un poco de esta actividad que se va a desarrollar, dónde va a comenzar, cuándo y más detalles sobre esta actividad. Sí. Muy buenos días, Mónica. Muy buenos días a la teleaudiencia de Noticias BTV. Pues estamos aquí en la 105 Brigada de Infantería, aquí en San Pedro Sula, invitándoles, haciéndole la invitación a toda la población nacional para que se unan a esta gran celebración el día domingo, Día de las Fuerzas Armadas, donde pues estaremos pues realizando la 8ª media maratón en una actividad de atletismo, una actividad atlética donde se desarrollarán 3 distancias. Pero esta invitación es a nivel nacional porque este evento se estará desarrollando simultáneamente en las ciudades en lo ancho y largo del territorio nacional, pero específicamente aquí en San Pedro Sula estaremos en la 105 Brigada este 21 de octubre, día domingo a las 6 de la mañana, iniciando la 8ª media maratón nacional del 2018, donde invitamos a los niños, invitamos a los adolescentes. Nos enlazamos hasta el Aeropuerto Internacional Toncontín con nuestro compañero periodista Fernando Guillén, quien en este momento ofrece mayores detalles sobre las reacciones del exdiputado Bartolo Fuentes, acusado directamente de ser quien impulsa estas caravanas de migrantes. Fernando Guillén, buenas tardes, con usted. Pero también, desde entonces, hemos sido testigos de la repatriación. Así es, buenas tardes, Carlos. En este momento, luego de llegar al país vía aérea, el aeropuerto Toncontín, Bartolo Fuentes ha llegado hasta el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, donde da una conferencia de prensa sobre varios temas relacionados con migración. Escuchemos. Pero en las morgues en México, en toda la ruta migratoria, hay hondureños y hay hondureñas. Pero tal parece que esa realidad no les interesa al gobierno. No les escandaliza que los hondureños y las hondureñas regresen muertos, pero les escandaliza que la gente se vaya así como están saliendo ahora. Conocemos la realidad de los migrantes en carne propia. En marzo pasado, como periodista, yo me decidí a acompañar una caravana que organizó una institución que se llama Pueblos Sin Fronteras, de Tapachula hasta Tijuana. Desgraciadamente yo no pude acompañar desde el principio por problemas de visa, pero acompañé desde el Distrito Federal hasta Tijuana, en los trenes, 4 tipos de trenes diferentes, viviendo con la gente, durmiendo a la orilla de la línea. Pero yo no llevo a nadie. Toda esa gente que salió de Tapachula ya estaba en México y los mexicanos organizaron la caravana. ¿Y saben qué? El 90% de los que iban ahí eran hondureños. Apenas 5 nicaragüenses, algunos salvadoreños y algunos guatemaltecos. Es decir, esa caravana que salió de Tapachula también era una caravana de hondureños. Y escuchando los testimonios de la gente es terrible. Hasta un muchacho que perdió su pierna en el tren, iba ahí, estuvo en México viviendo
regresó a Honduras, llevaba 2 hermanos y un primo de Comayagua. Le digo, ¿por qué te vas? ¿Por qué no te quedas en Honduras? Porque aquí lo que me pagan son 100 lempiras al día y yo con 100 lempiras no puedo vivir. Otros muchachos de Comayagua dicen, sí me dan trabajo en Comayagua, pero ganando 900 lempiras a la semana. Eso no es posible para vivir. Acompañé hasta Tijuana. De los 2,000 que se juntaron en esa caravana, el gobierno mexicano, por presiones de Donald Trump, intentó disolverla. Y el mecanismo fue entregarle un permiso por 20 días a unos y por 30 días a otros para permanecer en territorio de México. Así que los comunicados de México diciendo que no iba a entrar nadie que no tuviera el visado y todo, como que fueran turistas, es mentira. Es mentira, porque sí han documentado gente, ninguno de ellos tenía pasaporte, ninguno tenía visa, y a todos les dieron permiso para permanecer, 20 días o 30 días. Y prometieron entregar, bueno, así está mejor, y prometieron entregar 2,000 visas humanitarias. La visa humanitaria es un documento, un carnet verde, que lo entregaron hasta cuando estaban en Hermosillo. Esto es ya el norte de México, en Sonora. Solo entregaron 650 visas humanitarias. Y la gente siguió. Una parte de las personas todavía están en Tijuana. Alrededor de 240 personas solicitaron asilo en Estados Unidos. Y los demás, pues, están en México o habrán intentado cruzar la frontera para los Estados Unidos. Hondureños y hondureñas. ¿Dónde estaba el gobierno de Honduras? No apareció. Al embajador Alden Rivera tuvimos que irlo a sacar a la embajada, ¿ya? Digo tuvimos porque yo, en mi calidad de periodista, caminé también las 3 horas que los migrantes lo hicieron caminar hasta el albergue donde estaban. Y lo único que hicieron fue documentar la gente y regalar una pieza de pollo cuando fueron a protestar otro día al alto comisionado de las Naciones Unidas, porque ahí en Tapachula hay un organismo que atiende a los que solicitan refugio, pero más de 2,000 solicitudes de refugio de hondureños engavetados. Y esa gente está ahí yendo a firmar cada semana y no le dan respuesta. Pues bien, compañeros, para no cansarles, toda esta tragedia, el gobierno de Honduras quiere ocultarla. ¿Por qué se va la gente? Porque no hay trabajo, porque la gente tiene hambre, porque la gente está en miseria, porque la gente que vive en los barrios de alta delincuencia los tienen ya excluidos de la posibilidad de tener un trabajo. Es decir, para ejemplificar, puede ser que usted sea muy calificado, pero si va a pedir trabajo a un lugar y dice que vive en la colonia Planeta, tenga por seguro que no le van a dar trabajo. Los empresarios tienen listas negras de comunidades y aunque sea alguien decente, aunque sea alguien trabajador, por el simple hecho de vivir ahí en una colonia de Chamelecón o de la San Jorge en Progreso o la San Judas en La Ceiba, ya está excluido de ser contratado. Y tal vez muchachos que les costó estudiar su secundaria. ¿Hace algo el gobierno por eso? Absolutamente nada. Donald Trump dice que ha dado mucha ayuda para parar esto. El problema es que esa ayuda nunca llegó para quienes iban. Esa ayuda se quedó en los bolsillos de los ladrones que ahora nos están gobernando en el país. Los que están provocando la migración son los que han hundido al pueblo hondureño en esta terrible situación económica en que estamos. Y ahora vamos al punto. Acusaciones contra Bartolo Fuentes de que organizó esta caravana o caminata, como le quieran llamar. Eso es absurdo. O sea, ¿qué capacidad tendría yo, verdad, para reunir? Ya no son 4,000, ahora están hablando de más de 5,000 personas. O sea, ahí va gente de Roatán, gente de Colón, de Choluteca, de Olancho, del Paraíso, de todo el país, de Valle, de todo Honduras, y siguen saliendo. ¿Sabe cuál es el problema? Que todos los días se van alrededor de 350, pero como se van en silencio, se van a escondidas, los matan en el camino, las violan, los extorsionan, quedan mutilados y no trasciende, no hay problema. Pero ahora, en lugar de irse cada día,
decidieron los que se iban toda una semana juntarse un solo día y partir juntos para protegerse y no ser víctimas de la delincuencia en el camino y pedir refugio en México. Y eso es lo que les escandaliza. Pero la realidad ellos lo manejan. ¿Cuántos ha deportado México este año? Más de 25,000 hondureños y hondureñas han sido deportados, tirados ahí en Omoa, en buses que vienen desde Tapachula. Si los deportaron es porque entraron. ¿Se imaginan una caminata, una caravana de 25,000 personas? ¿Se imaginan que la gente hubiera decidido que en lugar de irse en el transcurso del año, hubieran puesto como fecha esta del 12 de octubre pasado? Entonces hubieran sido por lo menos 40,000 personas que hubieran salido caminando en ese rumbo. Así que la realidad siempre ha estado ahí, pero oculta. La gente yéndose a escondida a ser víctima de los atropellos que padecen en territorio mexicano. Bien, ¿Bartolo organizó esto? No. ¿Bartolo acompañó? Sí. Como lo he hecho como periodista durante 20 años, apoyando la lucha de los trabajadores migrantes. Y lo vamos a seguir haciendo. Hay funcionarios del gobierno irresponsables que me han acusado de estarle cobrando a los migrantes. Unos que 1,000, otros que 1,500, y en unos anónimos que han circulado por las redes sociales, decir que hasta 4,000 empiras. Pero yo creo que no les ha dado chance de reunirse y ponerse de acuerdo por dónde van a tirar la calumnia. Porque mientras unos me acusan de que yo he estado cobrando a los migrantes, otros me acusan de que yo estoy financiando la caminata. Pónganse de acuerdo, señores. ¿Cómo va a ser la calumnia? ¿Que la financio o que les cobro? Las dos son mentiras, farsantes. Quieren esconder una responsabilidad de ellos y achacárselo a una persona. ¿Qué pretenden? Quedar bien con el gobierno de Estados Unidos. Les cuento, yo fui capturado en Guatemala por la policía de fronteras, en Esquipulas, con el pretexto de que no hice el control migratorio para pasar. Nadie lo hizo. Yo hice el control de la salida de Honduras. Entregué mi cédula de identidad, puse mis huellas, que es el procedimiento, y cuando quise pasar a la ventanilla de Guatemala, que está al lado, no había nadie. Regresé por la noche y tampoco había nadie. Y cuando quise volver al siguiente día para hacer el registro, ya la policía de fronteras que me venía custodiando no me dejó pasar. Y en lugar de permitirme a ir a cumplir con ese trámite sencillo que nadie hizo, me capturaron, y quien estaba dando las instrucciones ahí era personal de alto rango de migración de Guatemala y personal de la Embajada de los Estados Unidos en Guatemala. Me llevaron en 2 patrullas sin explicarme por qué. Me quitaron mi vehículo y en todo el recorrido iba un vehículo, una camioneta 3.0, donde iba este personal de civil que llegaron hasta el albergue, que así le llama, pero realmente es una cárcel, en Ciudad de Guatemala, en la zona 5. Ahí llegó la camioneta y ahí se bajó este personal de civil también. Me lo dijeron los policías, los oficiales de policía, que eso se creen gringos. Los policías se iban quejando porque todo el recorrido no pararon para comer. Y dijeron, estos nos meten presión, nos ponen a trabajar y ni siquiera nos compran algo de comida en el camino. ¿Quién dio la información? El gobierno de Honduras. Yo responsabilizo al gobierno de Honduras por esto que me ha tocado pasar. Han violentado mi derecho a informar, a ejercer mi profesión, a ser periodista en el campo que yo lo estime conveniente. Si cobro o no cobro por los servicios, ese ya es asunto mío. Yo puedo hacer mi trabajo si me lo pagan y puedo hacer también de gratis si así lo considero. En el caso de los migrantes, no necesito que nadie me llame para ir a identificarme, porque mi familia es migrante y porque yo creo que muchos de ustedes también tienen familiares migrantes y saben el sufrimiento que se tiene cuando alguien parte a los Estados Unidos y no sabe uno cómo le va a ir en el camino. Pues yo sí he visto los muertos. Recientemente, ahí en un ex campo bananero de Progreso, hemos encontrado uno de los desaparecidos. Solo se encontró un cráneo en el desierto, sin huesos de brazos ni de piernas, pero se hizo la prueba del ADN y resultó ser un compatriota de ahí del Progreso. No trajeron ni el cráneo, lo cremaron. Lo que le dieron fue una cajita con cenizas a los familiares. ¿Usted cree que uno puede ser indiferente a eso? ¿Usted cree que uno puede callarse cuando a mí me ha tocado ir a traer cuerpos en ataúdes sellados y entregárselos a los familiares? Y cuando vemos que la gente sufre
porque no encuentra a su familiar, no sabe si está vivo, si está muerto, o los miles que están presos también en México. Entonces, compañeros periodistas, yo quiero pedirles a ustedes que no nos dejemos engañar por el gobierno. Varios me estaban preguntando ahí, ¿va a volver usted a organizar otra caravana? Yo no he organizado ninguna caravana. ¿Va a volver a usted a financiar una caravana? Yo no he financiado ninguna caravana. Ni he financiado, ni le he cobrado, ¿verdad? Ni he organizado. Pero el día que yo organice una para huir del país, lo voy a decir públicamente. ¿Sabe por qué no acepto que organice esta? Porque sería estarme dando créditos que no tengo. ¿Ya? De lo contrario, sí lo diría de frente. Porque ayudar al migrante a huir de la realidad no es ningún delito. Y por eso bueno, las declaraciones del exdiputado Bartolo Fuentes, quien está asegurando que las declaraciones o las acusaciones hechas de parte de la Cancillería hondureña en su contra son falsas. Vamos a una nueva pausa comercial, pero antes colocamos en la pantalla la pregunta. ¿Considera que Bartolo Fuentes es el responsable de la masiva salida de hondureños en la caravana hacia los Estados Unidos? ¿Qué han opinado nuestros televidentes a través de VTV Somos Todos? Dice Eric Javier Turcios, Dios cuida de nuestros hermanos. Dice Madeline Lagos, claro que no, nadie arriesga su vida por un político y peor la vida de sus hijos. Honduras es el segundo país más violento, tercermundista en salud, educación y economía, dicen algunas de nuestros televidentes en relación a esta pregunta. Con más información continuaremos después de la pausa, no nos cambien. En otro tema, para resolver la crisis en la sala de ortopedia del Hospital Escuela Universitario, la Junta Directiva del principal centro hospitalario del país aprueba nuevo presupuesto para cumplir con los requisitos que exigen los médicos para retomar las cirugías. Se les ha dado la respuesta a través de la aprobación del presupuesto. A la Dirección General se le aprobó totalmente el plan de acción que presentó el día de ayer, que son 15 millones de lempiras para el mantenimiento de los centros quirúrgicos, 11 millones de lempiras para el mantenimiento de equipo médico y de laboratorio, que tiene mucho que ver con la esterilización de los equipos, la bioseguridad, las máquinas de anestesia, los ventiladores mecánicos y otros equipos de vital importancia. La adquisición del instrumental quirúrgico menor, que ya tenemos en marcha una licitación y que hoy se evalúan las ofertas, y que estamos en proceso de adquisición del material médico quirúrgico y los medicamentos. El precio de la carne de cerdo se encuentra congelado para evitar especulaciones en la temporada navideña. Sin embargo, existe preocupación en los productores agrícolas, ya que ante los daños provocados por las lluvias, los precios podrían aumentar. Desde luego, el precio de la carne de cerdo está estabilizado, está congelado prácticamente toda esta temporada navideña. Hasta el 2019 no sé qué puede pasar, ¿verdad? Pero el precio de la carne de cerdo se mantiene en 52 lempiras aquí en el mercado zonal Belén, y eso queda hasta enero del 2019. Por lo tanto, buena noticia para el consumidor y para esta temporada de Navidad que viene. Y también la carne de res se mantiene en 63 lempiras y la carne de pollo en 24 lempiras la libra. También la carne de pollo podría ser que no aumente, porque también es otro producto que consumen esta temporada. Bueno, este producto no tiene que aumentar porque se mantiene, hay bastante producción de pollo, ahí más bien están importando de aquí, de Honduras a otros lugares, y todo está llegando el producto de lo que es la carne de pollo a ciertos lugares, y no tenemos ningún problema porque no puede haber especulación de aumento en la carne de pollo. Pero sí hay problemas en algún otro producto, don Rafael, que por la temporada lluviosa que pueden... Desde luego estuvimos en la montaña del Paterique, anduvimos viendo unos siembros que tienen ahí de tomate, se perdieron varias tomateras, se perdieron varios chileras también, repolleras, da no sé qué ver esta pérdida de gente humilde, trabajadoras que siembra la tierra, los agricultores, y por lo tanto esperamos que no se vayan más arriba de los precios que están, porque están estabilizados el precio del tomate 10 lempiras, el chile 2 lempiras, el repollo entre 10, 12 lempiras, y posiblemente vaya a aumentar mucho la próxima semana porque no hay mucha existencia. La empresa Energía Honduras presentó ayer en la región del litoral atlántico del país
un moderno portal exclusivo para los clientes considerados altos consumidores, en donde podrán efectuar consultas sobre su facturación, el comportamiento de consumo en tiempo real, gestiones comerciales, entre otros servicios. En la ciudad de La Ceiba y Tela actualmente hay 713 clientes considerados altos consumidores y los que ahora tienen a disposición una plataforma moderna y accesible con información de interés para este segmento de clientes. Muy gratificante, muy positiva, creo que se han abierto totalmente. Más que todo nos han especificado, aclarado muchas de las dudas que tenemos como consumidores, y eso nos da un mejor control de qué es lo que está sucediendo, ¿verdad? Algo que nos interesa a todos, lo que es el flujo eléctrico, la facturación, el consumo. Nos da un mejor control y eso nos da más tranquilidad de saber que las cosas se están haciendo bien. ¿Qué opina de ese cambio, de esa modernización del sistema de la medida, del acercamiento que están teniendo con ustedes como clientes directamente? Muy positivo, porque es algo que no habíamos tenido. Eso es algo que nos afectaba bastante. Sentíamos que no teníamos control de esto, como repito, que es algo muy importante, que es lo que es el consumo de energía eléctrica. Así que muy positivo, creo que nos da una pauta de cómo se están manejando las cosas y muy contentos porque la verdad que ya tenemos los contactos de las personas a las que nos podemos abocar para cualquier duda que podemos tener. 3 cadenas de valor dedicadas a la producción de Marañón, ganadería y turismo reportaron pérdidas totales producto de las fuertes lluvias en el país que han azotado semanas atrás al territorio nacional. Ante este escenario, diferentes organizaciones de apoyo elaborarán un estudio de daños para gestionar préstamos brindados para miles de familias que lo perdieron todo. Dice que ahora mismo las cadenas que como consorcio, el programa de desarrollo inclusivo territorial acompañamos, que es ganadería, turismo y Marañón, hay pérdidas importantes. Por ejemplo, en la parte de cultivos de Marañón, se han afectado nuevas plantaciones que estaban recién sembradas en este momento y que se ha hecho una pérdida total prácticamente. En cultivos que están en un proceso de ampliación, digamos, todo el tema de hacinamiento del agua generó daños en la base de los árboles con hongos y demás aspectos que dañan la vida vegetativa del proceso. En el caso de ganado hemos tenido pérdidas de familias, más de 100 familias reportan pérdidas importantes en cuanto a que su medio de vida eran 2, 3 vacas, digamos, que pues murieron en las crecidas del río como tal, y ahora el reto es justamente el cómo le dan sostenimiento a los animales que están en este momento en pie todavía con el tema de los alimentos de ganado. Y en turismo es igual toda la parte costera, en San Lorenzo, Marcovia, Mojarás, donde finalmente todo el tema, el temporal de la lluvia, ha afectado todo el tema de lo que es el movimiento de las personas. Y por último, que fue más complicado, es que recuerde que el temporal que se dio en la zona sur coincidió justamente con el periodo de la Semana Morazánica y muchos pequeños empresarios habían hecho pequeños créditos para tener productos con los cuales atender al turista. Se quedaron ahora sin su medio de vida y con deudas. Justamente estamos apoyando a cada uno de los actores, a la Canatur, la Federación de Ganaderos, la Federación de Marañón, para con ellos identificar cuál ha sido el impacto y cuáles son las medidas, no de respuesta humanitaria, porque no es nuestra función, el agua, colchoneta no, pero sí ver cuáles son las medidas para poder recuperar los cultivos y cómo accederlos a una serie de créditos. Eso de la mano con el actor local y de la mano con el gobierno central para el tema de financiamiento, para el tema de capacidades de levantamiento de diagnósticos, para el tema de identificar cuáles son las prioridades, el 1, 2, 3 claves para cada una de las cadenas. Gracias por seguir con nosotros. También tenemos noticias muy positivas. La directora del Teatro de Manos de Honduras es la figura femenina que representará al país en el Festival de Títeres que se llevará a cabo en noviembre en España. Palabra musa solo tiene un género y es el femenino, aquellas que protegen las artes liberales, que transmiten el amor al teatro como un campo artístico de lucha día a día por sobresalir entre el ruido que causan escenarios mayores. Si además de dedicarte al teatro, le sumas el ser mujer, aquí les dejo un gran nombre, Yulisa Núñez, quien es miembro de Unima Internacional, fundadora y directora de Teatro de las Manos, docente, madre y representante de las artistas nacionales en el mundo del teatro.
Yulisa viajará a España y formará parte de uno de los festivales más importantes. Gracias por la invitación. Bueno, como has mencionado, soy directora de Teatro Las Manos, soy miembro de la Organización Internacional de la Marioneta, en donde esto se llama UNIMA y abre lo que es convocatorias para festivales y a veces también hace invitaciones a miembros destacados. En este caso, como en Honduras, vemos muy pocos titiriteros, entonces han visto la labor y han hecho la invitación. El lugar es en Tolosa, España, y es el 37 Festival Internacional de Títeres en España. Es un lugar muy importante porque se llama Topic, que es el segundo museo de títeres más grande que hay en España y importante. Detrás de cada títere hay mucha historia escrita, dirigidas y protagonizadas que deben conocer. Proyectos que visibilizan una situación y son de mucho aprendizaje para los espectadores. Esta representante tiene pasión y acción que se diluye en líneas invisibles que te llevan a ser parte de la escena. Para apoyar a Yulisa en su viaje a España, visiten Teatro de las Manos en Facebook y entérese de todo lo que vivirá en el festival y también cómo pueden apoyarla. Marcela Herrera, BTV Noticias. Para dar acompañamiento a las personas que necesitan ser escuchadas y que padecen de depresión u otras enfermedades, se desarrollará un taller denominado Escuchando la Soledad, impartido por la Fundación Voces Amigas, donde se trata de promover la prevención del suicidio. Este curso, Escuchando a la Soledad, es un programa de Voces Amigas. Es un programa donde el voluntario va a salir al encuentro del otro. Mónica, vamos a salir a las casas de reposo, vamos a visitar a los enfermos. Si tú conoces a una persona que está en casa enferma, llámanos al 25 50 46 46 y un voluntario lo va a visitar. Porque queremos acompañarlo, queremos escucharlo. Muchas personas se están sintiendo solas, los niños, los jóvenes, los adultos mayores también están rodeados de personas, pero a la vez se sienten solas porque no están siendo escuchadas. Entonces, por eso queremos y estoy invitando a las personas que por favor vengan, se acerquen a nuestra organización. Boades te necesita para poder lograr este programa que es tan importante para nuestra comunidad. ¿A quiénes está orientado este programa? Este programa está orientado a toda aquella persona que sea sensible al dolor del otro, toda aquella persona que quiera ayudar a otras personas. Entonces, Boades. Café Teatral de San Pedro Sula presentará este viernes la obra musical Mentiras, que tiene por objetivo hacer reír a carcajadas a su público. La invitación está hecha para que por nada del mundo se quede en casa. Vaya y disfrute del arte, la música y del baile con un elenco que tiene más de 13 años en esta industria. Pues nosotros estamos invitándolos para que puedan asistir el día 19 de octubre a las 7 de la noche en Alianza Francesa. Que es una comedia musical donde lo que sí le ofrecemos es risas, carcajadas a morir. Sé que van a cantar nuestras canciones, así que es algo picosita, algo de maldad, algo de verdades y un poco de todo. El público tiene que asistir sí o sí este viernes a la Alianza Francesa a las 7 de la noche a ver el musical, porque es algo totalmente diferente, algo que realmente poco se ha visto en la capital, en nuestro país, ¿verdad? Porque hemos visto el teatro tradicional, sin embargo esto es completamente diferente. La añadidura de la música en medio de la actuación es algo que no se ve mucho. Realmente el elenco es muy bueno, hay mucho talento. Hemos trabajado muchísimo la temporada anterior, el año pasado que presentamos nuestra obra fue un éxito total. Siempre